Mi padre se burló y dijo, eres débil, no aguantas nada, pero cuando me pidió ayuda para salvar su casa y le cerré la puerta, entendió quién era realmente débil. Cuando era adolescente, mi papá solía decirme que yo no aguantaba nada, que era débil, que en cuanto la vida me metiera el primer golpazo iba a salir corriendo a esconderme detrás de alguien más. Era su frase favorita cuando algo no salía como él quería, cuando me veía cansado después del trabajo de medio tiempo o cuando llegaba tarde porque tenía que estudiar en la biblioteca para no quedarme atrás en la escuela. Todo en mi casa giraba alrededor de él, de su humor, de sus frustraciones, de la cerveza que nunca faltaba en la mesa y de la presión constante de demostrarle que no era el inútil que él decía. Mi mamá siempre intentaba suavizar la situación, pero estaba tan agotada que parecía que se desvanecía un poco más cada año. Cuando murió, yo tenía 17, y desde entonces él se sintió con el derecho de descargar todavía más mierda sobre mí, como si yo le debiera algo por haber sobrevivido. Mi vida con él se volvió insoportable, una mezcla de gritos, reproches y silencios que pesaban como ladrillos. Si llegaba un minuto tarde, decía que me andaba haciendo pendejo por ahí. Si sacaba una nota que no le gustaba, decía que seguro había copiado porque yo no tenía cabeza para nada. Si conseguía algún logro, lo minimizaba diciendo que cualquiera podía hacerlo. Hubo un punto en el que ya no sabía si me estaba esforzando por mí o solo para demostrarle que estaba equivocado, pero cada intento terminaba igual, él burlándose, diciéndome que yo nunca iba a ser suficiente. Así que, cuando cumplí 19, agarré mis cosas, trabajé horas extra durante meses y me fui de esa casa con lo poco que pude ahorrar. Él se paró en la puerta, con esa sonrisa torcida que siempre me sacaba de quicio, y dijo que no me veía llegando muy lejos, que quería ver cuánto me duraba el gusto de jugar al adulto, que seguro iba a regresar arrastrándome cuando la vida me pusiera en su lugar. No respondí nada, solo cerré la puerta y manejé sin mirar el retrovisor. Los primeros años afuera fueron difíciles, pero al menos eran míos. Me partí la espalda para pagar renta y comida, me quedé sin dormir muchas noches, trabajé en lugares que olían a grasa vieja y a desesperación, pero cada dólar que ganaba me hacía sentir más lejos de él. Eventualmente pude estudiar algo relacionado con sistemas, conseguí un trabajo decente y, poco a poco, construí una vida que jamás habría imaginado mientras vivía bajo su techo. No tenía lujos ni nada parecido, pero por primera vez en mi vida podía respirar sin sentir un peso en el pecho. A veces, en momentos muy específicos, pensaba en él. Me lo topaba en la memoria cuando veía a otros padres hablando con sus hijos en el supermercado o cuando algún amigo contaba que había salido a pescar con el suyo. El mío nunca había hecho nada de eso. Lo más cercano a una salida juntos eran las veces en que me obligaba a acompañarlo al bar para que manejara de regreso cuando él terminara borracho. No lo extrañaba, pero sí me sorprendía lo silencioso que se volvía mi pasado con el paso del tiempo. De vez en cuando me llegaban mensajes suyos, siempre en un tono agresivo o pasivo-agresivo, como si fuera incapaz de decir algo normal. Me mandaba cosas como que yo era un mal hijo, que mi mamá estaría decepcionada, que él había hecho todo por mí y así le pagaba. Nunca respondí. Pensaba que mientras no le contestara, ese vínculo podrido finalmente se disolvería. Me equivoqué. A mediados del año pasado recibí una llamada de un número desconocido y contesté sin pensarlo, creyendo que sería algo del trabajo. Era él. Lo reconocí por la respiración pesada antes incluso de que hablara. Sonaba distinto, más viejo, más gastado. Me dijo que necesitaba que lo escuchara, que estaba a punto de perder la casa porque llevaba años atrasado con los pagos, que si no conseguía dinero pronto se iba a quedar en la calle. No pude evitar quedarme quieto, como si alguien hubiera presionado pausa en mi cabeza. Nunca lo había escuchado hablar así, nunca lo había oído pedir algo sin disfrazarlo de orden o reproche. Pero ese tono no cambió lo que me estaba pidiendo. Quería que le prestara una cantidad absurda, imposible para mí, y no solo eso, quería que firmara como responsable de un préstamo nuevo para cubrir sus otras deudas. Cuando le dije que no podía hacerlo, su voz cambió de inmediato. Pasó de la súplica a la furia en cuestión de un segundo. Dijo que yo era un egoísta, que él me había criado y que así le pagaba, que siempre había sabido que yo era débil y que ahora lo estaba demostrando. Yo no sentí coraje, ni tristeza, ni culpa. Sentí algo más frío, una claridad que jamás había tenido cuando hablaba con él. Le dije que no pensaba hundirme con él, que yo no iba a salvarlo de la vida que él mismo se había construido y que, si tanto me consideraba débil, entonces no sabía nada de mí. Colgó sin decir nada más.
Pensé que ahí quedaría todo, pero una semana después apareció en la entrada de mi edificio. Golpeó la puerta como si quisiera quebrarla, gritando mi nombre y reclamando que lo dejara pasar. Lo miré por la cámara del timbre y lo único que hice fue recordarle sus propias palabras. Le dije que él siempre me había repetido que cada quien tenía que resolver sus propios problemas, que nadie le iba a sostener la mano toda la vida y que ahora yo simplemente estaba aplicando la lección que él mismo me dio. Me insultó, me dijo que yo no era hombre, que mi mamá se avergonzaría de verme así. No respondí nada. Apagué la cámara y lo dejé hablando solo en el pasillo. Mientras escuchaba cómo se alejaba, supe que algo había cambiado de forma definitiva. No era venganza, no era orgullo, no era desinterés. Era simplemente el final de algo que había empezado a romperse hacía muchos años. Por primera vez, cerré la puerta sin miedo de que él estuviera del otro lado. Y cuando la cerré, sentí que también cerraba un capítulo entero de mi vida, uno que nunca pedí vivir, pero del que finalmente estaba saliendo. Actualización 1. Unos días después de ese último encuentro en el pasillo de mi edificio, cuando pensé que finalmente todo se había calmado y que podría retomar mi rutina sin cargar el peso de lo ocurrido, mi teléfono empezó a sonar con insistencia. Era mi hermana, y su tono incluso a través del identificador ya me daba la sensación de que venía algo desagradable. Cuando contesté, ni siquiera esperó a que dijera hola, empezó a soltar una ráfaga de preguntas mezcladas con reproches. Me dijo que nuestro padre le había contado que yo lo había dejado tirado en la calle, que ni siquiera había querido abrirle la puerta cuando él estaba desesperado y sin saber a dónde ir. Dijo que ella entendía que yo estaba resentido, pero que había una línea entre poner límites y ser cruel, y que yo la había cruzado sin pensarlo. Lo curioso es que mientras la escuchaba, noté que su voz tenía un temblor que no provenía de la indignación sino de la confusión. Era como si quisiera creer lo que él había dicho, pero al mismo tiempo algo en su interior le decía que no coincidía con la versión que conocía desde siempre. Le pedí que me dejara hablar y le conté todo con calma, pero sin suavizar nada. No solamente lo ocurrido esos días, sino también cosas que ella nunca había sabido porque era demasiado joven cuando sucedieron o porque yo había preferido callarlas para no ser quien destruyera la imagen que ella tenía del hombre que también la había criado. Le expliqué cómo me hablaba, cómo me humillaba, cómo usaba mi trabajo y mis estudios como armas para recordarme que, según él, jamás sería suficiente. Le hablé de las veces que me obligó a manejarlo ebrio desde el bar, de las veces en que me quitó mis pocos ahorros para pagar sus cuentas, de las discusiones que terminaban siempre con él burlándose de mí por llorar en silencio. Al principio ella no decía nada, y luego, como si las piezas empezaran a encajar, me dijo que siempre había tenido la sensación de que algo en nuestra dinámica era distinto, que él conmigo era más duro sin razón aparente, que había escuchado comentarios suyos que no lograba entender en ese tiempo porque era demasiado pequeña para procesarlos. No estaba intentando ponerla en mi contra ni estaba buscando que eligiera un bando. Lo único que quería era que dejara de repetirme las palabras que él había puesto en su boca. Ella se quedó callada un buen rato y luego dijo que nunca imaginó que las cosas habían sido tan graves, que si lo hubiera sabido tal vez habría intentado intervenir antes. Aunque reconoció que de niña tampoco tenía herramientas para hacerlo. Dijo que necesitaba pensar, pero antes de colgar me dejó algo claro, no iba a pedir nuevamente que lo ayudara con dinero ni con préstamos. Porque finalmente entendía que él había cavado ese hoyo solo y que yo no tenía ninguna obligación de rescatarlo. Pasaron unos días en los que creí que no volvería a saber de él, pero esa calma terminó abruptamente. Una tarde encontré un sobre metido por debajo de la puerta de mi departamento. Dentro había una nota escrita con su letra tosca, casi temblorosa. Decía que iba a intentar conseguir un préstamo y que necesitaba que yo firmara como deudor solidario para que se lo aprobaran. Al leerlo me quedé inmóvil, porque era evidente que no había entendido nada, ni mis razones, ni mis límites, ni el hecho de que yo no estaba dispuesto a arriesgar mi estabilidad por sus deudas acumuladas durante años. Ese sobre ni siquiera tenía una petición, era más bien una instrucción disfrazada de súplica. Lo rompí y lo tiré a la basura. Un par de noches después volvió a presentarse en mi edificio, pero esta vez no llegó gritando. Cuando lo vi por la cámara del timbre, estaba simplemente parado en la entrada, sin saber si tocar o no. Su cara estaba hinchada, pero no supe si era por haber llorado, por el alcohol o por la acumulación de desgaste. Encendí el altavoz y le pregunté qué quería. Su voz sonó apagada, como si estuviera hablando desde muy lejos.
Dijo que no había conseguido el préstamo y que quería disculparse si había sonado agresivo antes. Agregó que no tenía a nadie más y que aunque sabía que yo no le debía nada, esperaba que al menos pudiéramos hablar como adultos. A pesar de que algo en mí se tensó al escucharlo, decidí bajar a la entrada, no para dejarlo pasar sino para hablar donde ambos pudiéramos vernos sin sentirnos atrapados. Cuando abrí la puerta principal del edificio, él estaba recargado en la pared, con las manos en los bolsillos de una chaqueta vieja que había visto mejores años. Dijo que sabía que había sido duro conmigo y que tal vez se había pasado en algunas cosas, como si se tratara de comentarios aislados y no de una vida entera moldeada a base de desprecio. Yo me limité a escucharlo, porque necesitaba entender hasta dónde llegaba esa repentina introspección. Él continuó diciendo que se había portado como un idiota, que estaba desesperado porque tenía miedo de terminar viviendo en la calle y que aunque yo no quisiera ayudarlo, estaba intentando aceptar que esa era la consecuencia de sus propios actos. Sin embargo, esa claridad duró poco. Apenas vio que yo no reaccionaba, empezó a colarse de nuevo la misma actitud de siempre, esa que lo hacía creer que todos estaban obligados a cargar con él. Dijo que un hijo siempre debía apoyar a su padre en momentos así, que yo no entendería lo que era perder una casa porque nunca había tenido una propia y que él solo pedía una oportunidad para levantarse. Me escuché diciendo con una tranquilidad que jamás había tenido frente a él que yo no iba a arriesgar mi vida por salvarle la suya y que, aunque él no lo entendiera, la libertad que yo había conseguido al irme era lo único que me mantenía en pie. Él no discutió, pero tampoco lo aceptó realmente, simplemente se quedó callado. Después se alejó caminando sin despedirse. Los días siguientes mi hermana volvió a llamar, esta vez no para defenderlo sino para pedirme que le contara exactamente qué había pasado en esa conversación porque él, según ella, estaba diciendo versiones distintas dependiendo de con quién hablara. Le relaté lo sucedido y me dijo que estaba empezando a notar un patrón en él, una manera de manipular a la gente a través de la lástima, incluso cuando era evidente que él mismo se había llevado a ese punto. Ella lo había ido a visitar para evaluar si podía ayudarlo a organizarse financieramente, pero me dijo que se encontró con un hombre arrogante, que seguía culpando al banco, al gobierno, a la mala suerte y a cualquiera que se cruzara en su camino, menos a él mismo. Me confesó que estaba exhausta y que no sabía cuánto tiempo podría seguir cargando con su inestabilidad emocional. Todo esto pasó en un lapso relativamente corto, aunque a mí se me hizo interminable. Cada vez que escuchaba mi teléfono sonar, temía que fuera una nueva crisis, una nueva petición, una nueva demanda de algo que yo no estaba dispuesto a ofrecer. Y aún así, dentro de todo ese caos, noté algo que nunca había pasado en mi vida, ya no tenía miedo de él. No me paralizaba escucharlo gritar, ni me hacía sentir culpable, ni lograba confundirme como antes. Algo dentro de mí se había acomodado de manera diferente. Era una sensación extraña, como si cada confrontación me mostrara, pieza por pieza, que la imagen que él tenía de mí nunca había sido real, que esa idea del hijo débil y torpe no era más que un reflejo de sus propias inseguridades. Cuando por fin pasaron varios días sin noticias de él, me quedé con la sensación de que esto no había terminado, pero también con la certeza de que esta vez no sería yo quien se rompiera para sostenerlo. Era él contra su vida, y yo ya no era parte de esa sombra que lo acompañaba a donde iba. Y aunque sabía que la historia todavía tenía capítulos pendientes, por primera vez en mucho tiempo pude dormir sin pensar que debía prepararme para la siguiente embestida. Actualización 2. Pasó algo de tiempo en el que todo pareció quedar suspendido, como si cada uno estuviera esperando a que fuera el otro quien diera el siguiente paso. Yo seguía con mi vida, concentrándome en el trabajo, en mis rutinas, en cualquier cosa que no tuviera que ver con él. Mi hermana me escribía de vez en cuando para contarme que nuestro padre estaba volviéndose cada vez más difícil, que no aceptaba ninguna responsabilidad y que insistía en que la culpa de todo lo que le estaba ocurriendo era del banco, de la mala suerte, de los vecinos, del clima y de todos menos él. Yo escuchaba, pero me mantenía a distancia. Sabía que mientras yo no apareciera en la ecuación, ella no estaría cargando mis decisiones, sino las suyas propias. Lo último que quería era que se sintiera atrapada entre los dos, así que me limité a apoyarla cuando me lo pedía y a dejarla pensar y actuar como mejor le pareciera. El salto de tiempo llegó de manera abrupta cuando mi hermana me llamó una mañana para decirme que nuestro padre había recibido el aviso final de embargo. No era una advertencia ni un ultimátum negociable, era la carta definitiva que anunciaba que en cuestión de semanas perdería la casa.
Yo había creído que ese momento llegaría, pero escucharlo confirmado fue distinto. Había algo en esa noticia que removía capas más profundas de lo que yo pensaba. No era tristeza por la casa en sí, porque para mí ese lugar no tenía el significado que suele tener un hogar para la mayoría de las personas, era, más bien, la sensación de que por fin la realidad lo había alcanzado sin que él pudiera seguir escondiéndose detrás de excusas. Y junto con eso, un vértigo extraño, como si la caída de él fuera la prueba última de que yo había hecho bien en mantenerme lejos. Mi hermana me dijo que él estaba completamente fuera de sí, que había pasado de gritar a romper cosas, y luego a encerrarse en su cuarto sin decir palabra. Me confesó que incluso había pensado en llevarlo a urgencias para que lo revisaran porque parecía al borde de un ataque, pero él se negó, diciendo que no necesitaba doctores sino ayuda económica, y que si yo no intervenía era porque realmente quería verlo destruido. Ella intentó razonar con él, explicarle que yo no podía ni debía hacerme responsable de sus deudas, pero él seguía atascado en la idea de que yo tenía la obligación moral de rescatarlo. Me dijo que la última vez que hablaron él mencionó que si yo lo dejaba perder la casa, entonces no sería mejor que esos hijos que abandonan a sus padres en los asilos y luego viven como si nada. Mi hermana le respondió que esa comparación no tenía sentido, que yo no lo estaba abandonando sino poniendo límites que tendría que haber puesto hace años. Él no lo aceptó y, según me contó ella, la conversación terminó con él diciéndole que si no era capaz de convencerme, entonces ella era una inútil igual que yo. La situación escaló rápido. Un par de días después, mi hermana me escribió para decirme que él había empezado a empacar algunas cosas en cajas, como si se estuviera preparando para irse antes de que llegaran los encargados del embargo. Ella trató de ayudarlo, pero él no quería aceptar consejo alguno, insistiendo en que aún podía solucionarse si yo recapacitaba. Me preguntó si estaba seguro de mi decisión, pero no en un tono reprochador, sino desde la desesperación de no saber cómo manejar lo que estaba ocurriendo. Le dije que sí, que por primera vez en mi vida estaba seguro sin titubeos, y que aunque me doliera verla sufrir por la situación, no podía intervenir sin destruirme a mí mismo. Ella se quedó en silencio largo rato y luego admitió algo que me sorprendió. Me dijo que siempre había tenido conciencia de que él conmigo había sido más duro, pero que no se imaginó que, llegado el extremo, seguiría tratándome como si fuera un objeto que podía reclamar cuando le convenía. Reconocerlo le había dolido, pero también la había liberado de un peso que no sabía que cargaba. Finalmente llegó el día en que el banco ejecutó el embargo y la casa quedó oficialmente fuera de sus manos. Me enteré por mi hermana, que estuvo presente para asegurarse de que él no hiciera una escena ni se metiera en problemas. Me dijo que verlo entregar las llaves había sido impactante, no por el acto en sí, sino por la expresión en su rostro, una mezcla entre rabia, vergüenza y un desconcierto absoluto. Según ella, en ningún momento bajó la cabeza ni pidió disculpas, pero tampoco lanzó insultos. Solo parecía aturdido por la velocidad con la que su vida se había desmoronado. Lo que más la impresionó fue que él siguió repitiendo que nada de esto debía estar pasando y que si yo hubiera actuado como un buen hijo, todo se habría evitado. Después de ese día, mi hermana lo recibió en su casa por un tiempo corto, tal vez por sentido de responsabilidad, tal vez por necesidad de procesar lo ocurrido. Pero ya desde el primer día las cosas fueron complicadas. Él criticaba la comida, criticaba cómo ella organizaba su casa, criticaba su forma de hablarme. Incluso llegó a decirle que todo esto le estaba pasando porque ella había sido demasiado blanda conmigo en su momento. No tardó en empezar a culparla también por no obligarme a ayudarlo. Después de varios días de discusiones constantes, ella llegó a su límite. Me llamó llorando, diciéndome que no podía más, que ya no estaba dispuesta a soportar que él la usara de saco de boxeo emocional solo porque yo había dejado claro que no jugaría ese papel nunca más. Yo la escuché, la apoyé, y le dije que no era su responsabilidad cargar con él, que nadie merece vivir en un ambiente donde cada palabra es un ataque. Me agradeció entre sollozos y me dijo que esa misma noche hablaría con él para pedirle que buscara otro lugar donde quedarse. Esa conversación terminó peor de lo que ella esperaba. Según me contó, él reaccionó como si la traición más grande viniera de parte de su hija y no de sus propias decisiones. Le dijo que no tenía corazón, que lo estaba dejando en la calle como si fuera basura, que si nuestra madre estuviera viva lo habría puesto en su lugar. Ella le respondió que justamente por la memoria de nuestra madre no podía seguir permitiendo que él la tratara de esa manera.
Él no quiso escuchar y salió de su casa dando un portazo, diciendo que ya vería quién era la verdadera familia cuando estuviera hundido y nadie quisiera darle la mano. Mi hermana se quedó devastada, pero también aliviada. Fue la primera vez que entendió que no era ella quien estaba fallando, sino él, y que no había nada que pudiera hacer para salvarlo de sí mismo. Unos días después me enteré, por una tía, que él había conseguido un cuarto en una casa compartida, un lugar precario pero suficiente para dormir y guardar sus cosas. No estaba viviendo en la calle, pero tampoco estaba bien. Yo pensé que tal vez me llamaría para reprocharme una vez más, pero no lo hizo. Y en lugar de sentir esa ansiedad que me habría consumido años atrás, lo que sentí fue una calma extraña, como si por fin todo se hubiera acomodado en el lugar correcto. Mi hermana me dijo que él seguía insistiendo en que yo lo había traicionado, pero también admitió que empezaba a notar algo nuevo en él, una especie de desconcierto que no había visto antes. Como si estuviera enfrentándose por primera vez a la posibilidad de que sus palabras y actos tenían consecuencias reales. Mientras tanto, yo me descubrí pensando en él más de lo que habría querido. No desde la culpa, ni desde el rencor, sino desde una especie de duelo silencioso por la figura paterna que nunca tuve y que ahora, con su caída, confirmaba que jamás iba a tener. No lloré por él, pero sí por la versión de mí mismo que algún día necesitó algo suyo y nunca lo recibió. Después de todo lo que había pasado, la distancia entre nosotros ya no era un muro, sino un espacio en el que finalmente podía respirar sin miedo de que me arrancara el aire de un grito. Con el tiempo, la noticia de su situación dejó de ser un tema constante. Mi hermana empezó a enfocarse en su propia vida, yo en la mía, y él quedó flotando en una especie de limbo emocional que él mismo había construido. Pero en ese silencio, en ese vacío que se formó entre lo que él quería y lo que yo podía ofrecer, entendí algo importante: no era mi papel rescatarlo, no era mi obligación reconstruirlo. Y mucho menos era mi responsabilidad seguir cargando con un peso que nunca debía haber cargado. Y aunque sabía que la historia no estaba completamente cerrada, también comprendí que ya no era yo quien debía mover las piezas para que él sobreviviera. Por primera vez, la vida le pedía cuentas a él y no a mí, y eso, aunque duro, era necesario. Actualización final. Pasó cerca de un año antes de que algo definitivo ocurriera entre mi padre y yo. Durante ese tiempo, la vida se fue acomodando como si hubiera estado esperando que yo diera un paso que no pensaba dar. Me concentré en mi trabajo, en mis proyectos personales, en reconstruir una estabilidad que nunca había tenido de joven. Mi hermana también empezó a alejarse emocionalmente de nuestro padre, no en el sentido de abandonarlo, sino en el de protegerse. Había entendido que cada intento de rescatarlo terminaba convirtiéndose en una nueva carga para ella, que él había hecho de la dependencia un hábito y que esperaba que el resto girara en torno a ese hábito como si fuera algo natural. De vez en cuando ella me mandaba mensajes contándome que él seguía buscando soluciones improvisadas para salir adelante, que trabajaba por horas en un taller mecánico, que a veces se quejaba del dolor en la espalda y que otras veces se quejaba de que ya nadie lo escuchaba. Era extraño recibir esas actualizaciones porque, aunque me daban información sobre su vida, no despertaban en mí la urgencia que solían despertar años atrás. Era como si estuviera escuchando la historia de un hombre conocido, pero no de alguien que formaba parte esencial de mi vida. El salto de tiempo se hizo evidente cuando un día me llamó mi tía, una hermana mayor de mi papá, para decirme que él quería verme. No lo pidió directamente, sino que dejó caer el comentario en una conversación con ella, como si estuviera tanteando el terreno sin atreverse a contactar conmigo. Mi tía dijo que tal vez era buena idea que yo hablara con él, que se veía más apagado que antes y que tal vez necesitaba cerrar algo. Yo no respondí de inmediato, no porque no me interesara, sino porque no quería actuar desde la inercia emocional de siempre. Necesitaba pensar si aquello era necesario para mí o solo una forma de abrir una puerta que ya había cerrado con esfuerzo. Pasaron varios días antes de que decidiera escribirle un mensaje breve para decirle que podíamos vernos en un café cerca de mi trabajo. No pensé en si él estaría preparado o no. Pensé en mí, en mi capacidad de enfrentar esa conversación sin sentir que retrocedía. Cuando finalmente nos encontramos, fue evidente que el tiempo había dejado huellas profundas en él. No era solo el cabello más blanco o la piel más flácida, sino algo en su postura, como si la soberbia que lo había sostenido la mayor parte de su vida hubiera cedido un poco. Me saludó con una especie de torpeza, como si no supiera cuál era la forma adecuada de dirigirse a mí después de todo lo ocurrido. Nos sentamos y durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada.
Él mantenía las manos entrelazadas, moviéndolas con una inquietud que jamás le había visto, y yo trataba de mantenerme presente sin adelantarme a nada. Finalmente empezó a hablar, y aunque sus palabras no fueron espectaculares ni reveladoras, sí tenían un tono distinto al de todas las conversaciones previas entre nosotros. Dijo que sabía que había cometido errores, que había sido duro conmigo, que probablemente había sido duro de maneras que ni siquiera recordaba porque en ese tiempo estaba más concentrado en sus propias frustraciones que en sus responsabilidades como padre. No usó la palabra disculpa de inmediato, pero se movía alrededor de ella, como si le costara admitirla en voz alta. Continuó diciéndome que había vivido un año muy complicado, que perder la casa le había destrozado más de lo que pensó que sería posible, que nunca imaginó que terminaría viviendo en un cuarto rentado en una casa ajena, rodeado de desconocidos que tampoco estaban viviendo sus mejores momentos. Me contó que había pasado noches enteras pensando en cómo había llegado a ese punto y que por primera vez, en mucho tiempo, había tenido que aceptar que no podía culpar a nadie más. Dijo que al principio pensó que yo había sido injusto al no ayudarlo, pero que con el paso de los meses entendió que me había tratado como si yo fuera una extensión de él, una especie de herramienta para resolver sus problemas. En un momento bajó la mirada y dijo que cuando yo era joven él confundió respeto con miedo, y que ahora se daba cuenta de que nunca tuvo realmente mi respeto, solo mi silencio. Lo escuché sin interrumpir, no porque estuviera de acuerdo con todo lo que decía, sino porque percibía la fragilidad en sus palabras. Era la primera vez que mi padre mostraba algo parecido a vulnerabilidad sin disfrazarla de rabia. No sé si él esperaba que yo también confesara algo o que le dijera que todo estaba bien, pero no lo hice. Le dije que agradecía que hablara con sinceridad, que había esperado muchos años que él fuera capaz de mirarse sin escudos, pero también le dije que sus palabras no cambiaban lo que yo había vivido ni el impacto que tuvo en mí. Le expliqué que la distancia no había sido un castigo ni un arrebato, sino una necesidad para sobrevivir emocionalmente. Él asintió, aunque no creo que entendiera completamente. Me dijo que sabía que no podía pedir que recuperáramos algo que nunca existió, pero que necesitaba decir en voz alta que había fallado. No lo dijo con dramatismo, sino con una especie de cansancio resignado. Hubo un silencio largo entre nosotros, uno que no fue incómodo sino revelador. Durante ese silencio, entendí que esa conversación no iba a resolver nuestra historia, porque nuestra historia estaba formada por heridas demasiado viejas. Pero también entendí que no necesitaba resolverla. Lo que necesitaba era que finalmente existiera un punto final, una frontera clara entre el pasado y lo que vendría. No buscaba su perdón ni buscaba perdonarlo a él en un sentido tradicional. Lo que buscaba era poder mirar lo ocurrido sin sentir que seguía atrapado en ello. Antes de irnos, él dijo algo que nunca hubiera esperado escuchar. Dijo que yo no era débil, que nunca lo había sido, que tal vez él usó esa palabra porque era la misma que temía para sí mismo. No supe cómo responder. No había nada que decir que no sonara vacío. Así que solo asentí. Él se levantó, se puso la chaqueta y me miró como si estuviera observando a alguien que no terminaba de reconocer. Luego se fue sin dramatismos, sin exigencias, sin reclamos. Desde ese día no hemos tenido una relación como la que tendría un hijo con un padre, pero tampoco una ausencia absoluta. Es una convivencia distante, educada, sin expectativas cargadas. No sé si él ha cambiado o si solo está cansado, pero por primera vez puedo pensar en él sin sentir que mi estómago se tensa. No siento un amor profundo, pero tampoco un odio activo. Lo que siento es una especie de aceptación tranquila, una claridad que tardé años en construir. Entendí que mi venganza nunca fue dejarlo afuera aquella noche ni negarme a rescatarlo cuando su vida colapsó. Mi verdadera venganza, si es que puede llamarse así, fue construir una vida que no dependía de él, demostrarme a mí mismo que no tenía que cargar con su historia para escribir la mía. A veces, en momentos silenciosos, pienso en lo extraño que es que alguien pueda ser tan fundamental y tan dañino al mismo tiempo. Y sin embargo, entre todo ese caos, encontré algo parecido a la paz. No porque él la haya ofrecido, sino porque finalmente dejé de buscarla en él. Y cuando cierro los ojos por las noches, ya no escucho su voz diciéndome que soy débil. Por primera vez escucho la mía, firme, segura, consciente de que sobreviví no gracias a él, sino a pesar de él.